¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos a ver qué le llevó a Liam Payne a quitarse la vida. Y es que en un programa de Argentina, CN5, bueno, como sabéis, ahora mismo allí está siendo aún más la comidilla porque es donde ha sucedido todo este asunto y le están dando más cobertura que incluso en otros países que incluso en su propio país. Dicho esto, vamos a ver un poco qué es lo que dice este experto en salud mental y qué le ha podido empujar a Liam Payne a quitarse la vida, como decía, ¿no? Vamos a escucharlo. Como decía, se llama C5N, no sé si lo había dicho bien, C5N, el canal de televisión, y me ha resultado bastante interesante incluso para personas que estén viendo este vídeo y que, oye, quizás no estén en una buena salud mental, no sepan lo que hacer. Yo creo que hay que dejarnos llevar por los expertos en este sentido, decirlo a amigos, a familiares y sobre todo tratarnos, ¿no? Esto es bastante importante. Mi gente, comenzamos. También que fue jefe de toxicología del Hospital Fernández. Para hablar siempre de estos temas hay que hablar con un profesional, son cuestiones de salud mental. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Es habitual que el consumo de drogas pueda derivar en un hecho como este, que la persona se arroja de un balcón? Afortunadamente no es algo habitual, pero es algo posible. Hemos tenido incluso algunos casos conocidos también en nuestro país. Las sustancias, y sobre todo algunas de las sustancias que se mencionan que habrían encontrado en la habitación, como la cocaína rosa, que en realidad no tiene nada de cocaína, sino de derivados de la metanfetamina y un alucinógeno como la ketamina en sí misma, que aparentemente habría estado en la habitación, o el ácido lisérgico, son todas sustancias que producen cuadros de desorganización, de despersonalización, producen cuadros de Despersonalización y alucinaciones. con lo que la persona pierde absoluto contacto con la realidad y entonces no es que se produzca un suicidio, se produce de hecho, pero por ahí ocurre que la persona... O sea, que es que no tenía la intención de hacerlo, sino que perdió la cordura total. Está descontextualizada y no sabe lo que está haciendo. Entonces, esto puede ocurrir en lo que los médicos también llamamos psicosis inducida o delirio agitado fatal, que son diagnósticos que se producen por el efecto de una sustancia y donde la persona pierde el total control de sí misma. Es muy interesante porque hay un caso que va a juicio oral y público en breve, que es el caso Sáenz Valiente. Es curioso, me quedo con esto, sé que es al principio del vídeo, pero me quedo con esto. Según él, este doctor no se suicidó realmente, o sea, que fue algo, o sea, no que tenía la intención, sino que él pierde el norte completamente y fue como un fatal accidente, ¿no? Digámoslo así. Donde una chica, según el testimonio de todos los que estaban ahí, se tira a ella. Ahora lo acusan a él, ¿no? Pero ese puede ser exactamente equiparable a este caso, ¿no? Donde la persona pierde totalmente la lógica, por ahí se quiere escapar, por ahí quiere aire, por ahí, y se termina tirando sin que esa sea su verdadera intención. Doctor, a ver si interpreté bien. Exactamente como usted lo describe. Es frecuente que estas sustancias produzcan cuadros de delirio paranoide, decimos los médicos. Es decir, un cuadro de delirio, de total pérdida de la realidad y que además se ponen totalmente paranoicos. Es frecuente, no es tan frecuente que ocurra, pero digamos que es posible que esto ocurra. Y entonces, bueno, siente que alguien lo persigue o que alguien lo observa o que alguien lo está buscando y entonces termina haciendo cosas que no quiere hacer o que voluntariamente no hubiera querido hacer y que no es consciente de que está haciendo. Y por ende puede terminar desprendiéndose de un balcón, cayéndose por una ventana o cuadros similares, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice, doctor? Quería consultarle si por la descripción que usted estaría dando, esto de la cocaína rosa, esto es el TUSI, el famoso TUSI, y si es así exactamente, ¿cuál es el efecto que produce? El TUSI es una de las sustancias que hoy por hoy se consumen en nuestro país y que su nombre viene del nombre químico y que es el 2C, normalmente se la conoce como cocaína rosa y que no tiene químicamente nada de cocaína, sino que se la define de esa manera porque es un polvo que suele ser aspirado por nariz. Y es rosa porque tiene un colorante para diferenciarlo normalmente de la cocaína común. Si ya de por sí es mala la droga, imaginaros colorante. Los colorantes siempre se dicen para los alimentos, para todo, que los colorantes son totalmente absurdos, no generan nada bueno y que no sigo sin entender por qué no lo prohíben, porque realmente los colorantes no sirven para nada bueno, simplemente es un color para más atractivo para tu vista, para nuestro cerebro, pero que realmente un arroz, por ejemplo, sea amarillo, sea blanco, sabe igual. O sea, el colorante es solo para darle color, como la propia palabra indica. Con lo cual, a ver cuándo erradicamos por fin el uso de colorante.
Es que no lo entiendo. Y que tiene dos componentes químicos. Uno es un derivado de la metanfetamina, Claro. que el que más frecuentemente hay en nuestro país cuando se habla del tucio, de la cocaína rosa, es el éxtasis, y el otro componente es normalmente un alucinógeno. El que más frecuentemente se halla es la ketamina, que es un anestésico muy conocido, muy utilizado en medicina, tanto pediátrica como de adultos, pero que mal utilizado puede provocar cuadros de delirio, cuadros de agitación, cuadros de mucha euforia, y ese es el motivo por el que habitualmente la consumen. Es que el combo que se encontró era un explosivo mental. Hay que ver cuánto de eso consumió, en qué cantidad, todo eso va a salir de la autopsia, ¿no? Exactamente, el examen toxicológico va a dar claramente eso, y por supuesto, la asociación de una o más sustancias con otra, como por ejemplo el alcohol, siempre agrava el cuadro. Clarísimo. Doctor, Total. buenas noches. La habitación está en un estado casi de semidestrucción. ¿Esto es compatible con las drogas que usted dice que este muchacho pudo haber llegado a consumir? Sí, es compatible, no siempre ocurren de la misma manera, muchas veces hay las reacciones frente a los consumos y cuando el consumo o es excesivo o es por asociación de una más sustancias, son variables y dependen dependen normalmente de lo que nosotros llamamos de la salud mental de la persona de base. Hay personas que solamente lo que tienen es un efecto secundario a ese consumo de esas sustancias. Hay personas que solamente tienen un efecto secundario, pero, ojo, O en otros casos tienen una enfermedad de base que tiene que ver con la salud mental, puede ser una psicosis, una esquizofrenia, otra enfermedad, que las sustancias empeoran o... claro, se agrava. Si tú ya tienes un problema de base, es decir, anteriormente a tomar los estupefacientes, tú ya tienes un problema de paranoia, de esquizofrenia o de lo que sea, eso se agudiza, es más, se agrava. o producen un cuadro agudo o Lógico. inducen a la aparición de otros síntomas. Entonces, bueno, no E todas incluso otros síntomas, porque claro, no es una persona que ya de por sí esté bien, las personas ocurre que es el caso de Liam Payne, que ya de por sí no estaba bien. lo mismo, pero muchas veces, bajo los efectos de esta sustancia, lo que se produce son cuadros de mucha agresividad contra otras personas o contra objetos o contra, bueno, las paredes o contra Claro, las claro. puertas, las ventanas. Forma parte de la locura en la que entra el O paciente. incluso autolesiones. No, Forma parte de los efectos de la sustancia, sí. Sí, sí. Doctor, no sé si usted tiene estadísticas de personas que en estos momentos pueden estar sufriendo o teniendo algún familiar o amigo que tiene este tipo de problemas, y me gustaría que les pueda decir a través de la pantalla de C5N a dónde tienen que acudir, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que orientar. Bien. Bueno, mire, sí, tenemos estadísticas oficiales producidas por la CEDRONAR, hoy por hoy Secretaría del Ministerio de Salud, donde tenemos algunos datos que son realmente muy, muy alarmantes. El 86% de la población consume alcohol, el 14%... El 86 alcohol. Cuando dice que el 86 de la población consume alcohol, no se refiere a alguien esporádico, ¿vale? O sea, las estadísticas funcionan así. Significa de personas que lo consumen habitualmente. La típica persona que lo toma el fin de semana no entra dentro de estas estadísticas. Se refiere al que lo consume de forma habitual todos los días, ¿no? 86% en Argentina. Argentina es muy grande, tiene millones de habitantes. No creo que se diferencie mucho de cualquiera de los países de los que me estáis viendo. 11% de la población argentina ha consumido en el último año alguna vez psicofármacos. 11% psicofármacos. El 5% de la población alguna vez en la vida consumió cocaína. Estamos hablando de 5% solamente ha consumido en alguna ocasión en su vida una sustancia, la cocaína en este caso, pero que pueden ser muchas más. O sea, ni siquiera engloba la droga, simplemente una de ellas. O sea que el porcentaje, si le preguntase por cualquier tipo de droga, creo que sería mucho mayor, claro. Entiendo que solamente aquí estamos hablando de cocaína, el 5% de la población alguna vez ha probado. O sea, fijaros qué bestialidad. Para mí es una pasada, ¿eh? porcentajes que se traducen en personas en un número muy, muy elevado. Doctora. Y bueno, hay muchos lugares donde se puede recurrir para buscar ayuda. La CEDRONAR es uno de ellos, el Hospital Fernández es otro, pero ahí, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de adicciones. Bueno, ahí ya está haciendo también un poco de promoción de su clínica Hospital Fernández, para los que seáis de allí. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que bueno, que esto sirva, ¿no? Este tipo de vídeos también sirva un poco, ya no solo para saber qué es lo que le habría pasado por la cabeza, en este caso a Liam Payne, sino para cómo poder evitar que tenemos un familiar, un amigo, una persona querida que está pasando por este trago, o si lo estáis pasando, qué es lo que tenéis que hacer, decírselo a un amigo, a un familiar, y sobre todo trataros psicológicamente para que esto se paralice en seco. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.